Bueno, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor porque Él es bueno y porque es misericordioso. Oh Dios y Padre de gloria, te damos infinitas gracias, mi buen Señor, porque tú eres Dios bueno, 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 y porque tú eres Dios santo y poderoso, Señor Dios. Te damos infinitas gracias, Dios, porque tu palabra nos dice que en donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor Dios, tu presencia, Señor, es la que habita, Señor, en tu casa y en cada uno de tus hijos. Dios de los cielos, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Te pido que me llenes con tu denuedo, con tu unción, con tu gracia, Señor Dios. Que tu sabiduría, tu discernimiento y tu entendimiento, Señor Dios, no solamente sea en mí, Señor Dios de los cielos, sino que esta palabra que tú has permitido para la noche de hoy, Señor Dios, haga mella en cada mente y en cada corazón, Señor Dios. Que podamos ser esos oidores, pero también esos hacedores de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Quiero que de una vez entonces entremos en materia y vamos a abrir el libro de Juan. Vamos a abrir el libro de Juan en el capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Amén. Entonces vamos a leer y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice, el paralítico ¿de dónde? De Betesda. Dice capítulo 5, el versículo 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta ¿de quiénes? De los judíos. Y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años? 38 años que estaba, ¿qué? Enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, ¿y qué hagas? Toma tu lecho, ¿y qué hagas? Y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día ¿de qué? De reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo eso? ¿No? Entonces él dijo, toma tu lecho y anda. Y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús, ¿en dónde? En el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que ¿qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Amén, amén. Entonces en el nombre del Señor Jesucristo te damos Dios por tu palabra, Señor, háblanos a través de ella. Amén, amén. ¿Podemos sentarnos? Amén. Amén, amén, amén. Entonces acá vemos que, o sea, siempre a través de la palabra de Dios, siempre vimos que el Señor Jesucristo, Él hizo muchos milagros. ¿Hizo un solo milagro? No, hizo muchísimos milagros, ¿cierto? El Señor Jesucristo fue uno de los que, desde que Él llegó, Él llegó a la tierra, por así decirlo, o sea, empezó su ministerio. Él apenas empezó el ministerio, ¿él qué empezó a hacer? Él empezó a hacer milagros, ¿cierto? Él empezó a ir de un lugar a otro. Si nos damos cuenta en el versículo 1, dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cuando vemos de pronto los capítulos anteriores, nosotros vemos que Jesús había recorrido ya Judea, que había recorrido Samaria, que había recorrido Galilea, que había recorrido Jerusalén, ¿cierto? Entre otras regiones, porque el Señor Jesucristo no se quedaba quieto, sino que Él estaba de lugar en lugar, iba al lugar donde lo necesitaban, amén. Él siempre estaba de lugar en lugar. Una de las cosas que yo veía, o sea, a través de la Biblia, quienes también estaban de lugar en lugar después de que se fue el Señor Jesucristo, los apóstoles, ¿cierto? Sus discípulos, ¿cierto? Pablo, Pedro, Juan se quedaron en Jerusalén,
No, ¿cierto? Porque el Señor nos dio un mandamiento, ¿cierto? Que tocaba ir por todas las regiones, ¿cierto? Hasta el fin del mundo, porque había un... Amén. Y porque teníamos que ir a todo rincón del mundo, ¿a qué? A llevar la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, así como lo hizo el Señor Jesucristo, así lo hicieron sus discípulos. ¿Y quiénes más tendríamos que hacerlo? Nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros no somos de los que nos podemos estar quietos, hermanos, en la iglesia, ¿cierto? Nosotros somos los de los que tenemos. A mí me gustó, por ejemplo, la salida a Remanso, y yo sé que el pastor muchas veces ha ido a mesitas, y sé que ha ido a diferentes partes, y en donde quiera que él vaya, ¿qué hace? Él predica la palabra, ¿cierto? Aún, o sea, una de las cosas bonitas que nosotros, yo creo que como discípulos o siervos de esta casa, de esta iglesia de Fuente de Amor a las Naciones, debiéramos siempre tenerlo en cuenta, y es que el varón de Dios, o sea, nuestro pastor, siempre que va así sea a pasear, ¿cierto? Si va a México, si va a Panamá, si va a Ecuador, si va a cualquier parte, ¿él qué hace cuando va por allá a pasear? Lleva la palabra, ¿cierto? Una de las cosas que un día me causó curiosidad y me pareció muy bonito fue que ellos tenían que ir de pronto ir a Panamá, y entonces había un plan en donde tenían que ir, o sea, podían quedar todo el tiempo en la playa y estar recibiendo y y él dijo, no, yo no quiero solamente quedarme en la playa, sino yo quiero que haya unos días que yo tenga libres para adentrarme a la ciudad de Panamá y hacer ¿qué? Compartir la palabra, ¿cierto? Compartir la palabra. Eso lo hacía el Señor Jesucristo. Eso lo hicieron ¿quiénes? Los discípulos, y eso nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Llevar la palabra, ¿sí? Donde quiera que nosotros vayamos, así sea de paseo, con quienes quieres que estemos, siempre tratemos de llevar la palabra. Si a veces somos muy tímidos para llevar la palabra, entonces por lo menos que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para que demos ¿qué? Testimonio. Amén, que podamos dar testimonio de la palabra de Dios. Que nos puedan decir, ustedes son diferentes. ¿Sí? Usted se le nota que tiene algo diferente, o sea, qué rico hablar con usted. Ay, mire que yo no había hablado con usted, y qué bueno, y que la gente de pronto tenga esa libertad para hablar con cada uno de nosotros, y de pronto nosotros podemos ser de bendición en donde quiera que vayamos, amén. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces eso veía yo en ese versículo, y me parecía, o sea, bonito del Señor, porque Él nos dio ese ejemplo, el cual nosotros lo debemos seguir. Dice, y hay en Jerusalén, en el versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces nosotros sabemos que en el muro, ¿cuántas puertas son las que hay, pastor? 12 puertas. A ver, ¿y quiénes son los valientes que me van a decir? Varias puertas. ¿Cuáles son las puertas del muro de Jerusalén? ¿Sí? La de los caballos, las ovejas, muladar, del pescado, 4, van 4, de las aguas, ya los caballos. Bueno, en fin, yo tampoco me las sé todas y no las traje, sino que quería mirar hasta dónde conocen ustedes, a ver qué tan preparados. Pero son 12 puertas, son 12 puertas, ¿cierto? Y nosotros tenemos que empezar a aprendérnoslas también. Pero Señor, la puerta oriental, ¿sí? O sea, listo, son 12 puertas. Y la puerta occidental y la puerta del norte y del sur y oriente y occidente, no, eso no es así. Bueno, entonces son 12 puertas, y eso se los dejo de tarea para que me las regalen también. Entonces son 12 puertas, y miren que este pórtico que tenía, estaba en la puerta de las ovejas, estaba ese pórtico, este estanque, pero dice que tenía 5 pórticos. Además de eso, miren que a mí también me causó curiosidad lo de 5 pórticos, porque ustedes sí se acuerdan de David, que cuando David fue a matar al rey, cuando fue a matar al fariseo, al filisteo, es que esto fue cosas del trancón. Cuando fue a matar al filisteo, ¿cuántas piedras él cogió? No, los corché. ¿Cuántas piedras cogió, hermano Carlitos? No, 5 piedras. 5 piedras cogió, ¿cierto? Tampoco le sé mucho el significado de las 5 piedras, pero me pareció curioso. Pero ¿saben qué pasa? La bandera de Israel, ¿sabe cuántas puntas tiene? 5 puntas, ¿cierto? 5 puntas, no, tiene 5 puntas. La bandera tiene 5 puntas. Sí, el escudo de Israel creo que tiene 5 puntas. Son 5 puntas. Bueno, 1, 2, 3, 4, son 6 puntas, entonces no, entonces ahí sí me equivoqué. Pero entonces igual tienen 5, o sea, David cogió 5 piedras. ¿Y ustedes saben por qué David cogió 5 piedras?
porque resulta que eran 5 gigantes, ¿cierto? Entonces David, él era un maestro en la onda, y eso era una cauchera, pero no era una cauchera de caucho, ahí sí valga así, es curioso, era una cauchera de cuero. ¿Cómo pueden ver eso? Eso fue impresionante porque fue solamente, ahí donde se ve que fue solamente la mano de Dios la que le ayudó, amén. Que entonces él llegó y atinó con su onda y directamente le cayó acá en el hueco que tenía el yelmo y lo mató. ¿Y por qué tenía las otras 4 piedras? Porque lo que yo entiendo, lo que yo por ahí estuve mirando, es que esas 4 piedras habían 5 gigantes. Él tenía 4 hermanos. Y dijo, Goliat tenía 4 hermanos. Entonces, ¿qué dijo? Mato al primero, ¿cierto? Al Goliat. Pero si se levantan los otros, ese de una que iba a hacer, a acabar con las otras 4 piedras a los otros 4 gigantes, amén. Entonces eso fue lo que yo por ahí estudié. Entonces investíguenlo y me cuentan si realmente eso era una historia así verdadera, pero entiendo que sí cogió 5 piedras por eso, amén. Pero el número 5 es muy importante y en este momento tampoco sé el dato exacto de qué es lo que quiere decir el número 5, pero en la Biblia tiene que ver mucho la numerología, ¿cierto? Entonces dice que tenía 5 estanques. Cuando yo veía esto, que había un estanque de pronto ahí se me reflejaba, era como la presencia del Señor, ¿cierto? Que se movían las aguas. ¿Qué quiere decir para nosotros los cristianos las aguas, el aceite y esto? El Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces se movían las aguas. Y entonces, ¿qué pasaba? Un ángel iba y movía las aguas, movía ese aceite, movía esa agua. ¿Y qué pasaba con el que llegara primero? Era sanado, ¿sí? Así pasaba con ellos, era sano. Entonces, ¿qué pasa? Este estanque se llamaba el tanque de Betesda. ¿Ustedes saben qué quiere decir Betesda? Misericordia. Mire, hoy están aprendiendo hartos. 5 piedras, cómo se llama el estanque, para que se den cuenta. Me demoré un poquito, pero vale la pena. Entonces, el estanque se llama Betesda y quiere decir casa de misericordia. ¿Qué es lo que quiere decir casa de pan? Amén. Belén quiere decir casa de pan, ¿cierto? Y Betesda quiere decir casa de misericordia. Amén. Porque bueno, Betesda, entonces si acá es Betesda, casa, de misericordia. Amén. Bet es casa. Entonces, otra cosa que aprendimos hoy, Bet, ¿qué es? Casa. Entonces es casa de misericordia, Betesda, casa de misericordia, ¿cierto? Entonces, eso hizo el Señor con cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos vamos al versículo 3, dice, en estos, o sea, en cada pórtico de estos, yacía una multitud de enfermos. ¿Y cómo estaban esos enfermos? ¿Qué decía en el versículo 3? Dice, unos estaban ¿qué? Ciegos, otros estaban ¿qué? Cojos, otros estaban ¿qué? Paralíticos, ¿cierto? Que esperaban el movimiento del agua, ¿cierto? Entonces ellos estaban enfermos. Nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, ¿cómo estaríamos nosotros? Enfermos, ¿cierto? Nosotros andábamos ¿qué? Cojos, ¿cierto? Aunque aún lamentablemente hoy en día hay muchos cojitos, lamentablemente cristianitos, que entonces uno no puede decir que están muy convencidos, ¿cierto? Que eso no debe de ser así, sino que el Señor nos ayude para que nos podamos levantar y podamos ser firmes, amén. Entonces, antes de nosotros conocer al Señor Jesucristo, nosotros estábamos enfermos, entonces nosotros estábamos ciegos, ¿cierto? Por eso cuando nosotros oramos tenemos que decirle al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, porque estábamos ciegos, cojos, y ¿saben qué estábamos? Paralizados, ¿cierto? Cuando uno está paralizado, de pronto hay personas que pueden mover de aquí para arriba, ¿cierto? Pero de aquí para abajo, o sea, de la cintura hacia abajo, a veces no pueden mover su cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene que depender de otras personas, ¿eso es como agradable? No, eso es muy desagradable, ¿cierto? Estar enfermo o estar en cama en cualquier circunstancia es muy complicado, ¿cierto? Y nosotros estábamos también enfermos antes de conocer al Señor Jesucristo, y nosotros estábamos graves de muerte, ¿cierto? Nosotros estábamos, porque todo aquel que no conoce o no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, ¿cómo está? Grave de muerte, amén, está grave de muerte. O sea, porque si no conocemos al Señor Jesucristo, no tenemos nada, ¿cierto? Porque nosotros lo que nos impulsa es tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estábamos enfermos? Estábamos impotentes, ¿cierto? Estábamos impotentes y estábamos sin Cristo, ¿cierto? Pero ya en ese momento, dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad
que tuviese. Ya dijimos que ese estanque, esa agua, quiere decir lo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que yo en otra ocasión había compartido Juan 16, 7, 8, que el Señor Jesucristo dijo que nos convenía que Él se fuese? ¿Por qué? Nos conviene, él dijo, ¿a ustedes les conviene que yo me vaya? ¿Por qué? Amén, 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 amén. Fíjense, miren en ese pedacito cómo es de curioso. O sea, fíjense por qué el Señor Jesucristo decía que nos convenía que estuviera el Espíritu Santo con nosotros, ¿cierto? Porque cuando está el Espíritu Santo con nosotros, cada uno de nosotros podemos actuar, ¿cierto? Nosotros no nos demoramos en tomar una decisión, nosotros no nos demoramos o sea, el Señor no tarda en darnos respuesta. Pero cuando no está el Señor Jesucristo, o sea, como pasó ahí, habían 5 pórticos y el Señor, ¿a cuántos sanó? A uno nada más, ¿cierto? Entonces, es más, o sea, yo lo que les quiero decir es que yo le quiero dar gracias a Dios por Juan 16, 7 y 8, porque el Señor dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy va a venir ¿quién? El Consolador, ¿cierto? El que los va a limpiar de pecado, el que los va a redarguir, el que los va a confrontar y el que los va a tocar y el que los va a transformar, amén. Entonces el Espíritu Santo es el que obra en cada uno de nosotros y le damos gloria al Señor, que el Señor Jesucristo se haya ido para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Entonces, una de las cosas, o sea, dice que Jesús sanó solamente a uno. O sea, ¿por qué creen que solamente sanó a uno? Sí, tuvo fe, pero ¿saben por qué es que solamente? ¿Por qué? Sí, porque tuvo misericordia. Porque tuvo misericordia. Y allí, ¿cómo se llamaba el estanque? Betesda. Y Betesda quiere decir misericordia, ¿cierto? Amén. Entonces, el Señor, ¿qué hizo? Tuvo misericordia de eso. Pero sí hay una cosa que también, adicional a lo que pasó eso, que solamente sanó a uno, es que yo les quiero decir una cosa, hermanos. O sea, el Señor Jesucristo no vino solamente para hacer sanidades. Él vino específicamente para salvarnos. Amén. O sea, fue necesario que hiciera ciertas cosas. Sí, fue necesario que Él sanara y que hiciera muchos milagros, porque eso fue necesario que se hiciera. Y yo quiero que vayamos a Juan, el capítulo 20, el versículo 31. Quiero que vayamos a Juan 20, 31. Y dice, Juan 20, 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que, ¿qué? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, ¿qué? Creyendo, tengáis, ¿qué? Vida en su nombre, amén. Entonces, yo lo que les quiero dejar claro, hermanos, es que, o sea, los enfermos siempre estarán, los pobres siempre estarán, ¿cierto? Pero lo más importante es que el que siempre va a estar y nunca nos va a abandonar es el poderoso Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué el Espíritu Santo de Dios también siempre va a estar con nosotros? Porque Él lo que anhela para su pueblo y los que Él ha escogido, Él anhela es ¿qué? Salvación, hermanos. Él no los sanó a todos, dice que había 5 pórticos y Él de los 5 pórticos solamente entró por un lado, por uno, ¿cierto? Porque Él ya se había dado cuenta que este hombre llevaba 38 años. Ustedes se alcanzan a imaginar esta persona 38 años en el lecho ahí, ¿cómo estaba su cuerpo físico? Debilitado, ¿sí o no? O sea, ¿cómo estaba su cuerpo físico? Tenaz, o sea, no se podía, o sea, ustedes se alcanzan a imaginar todos los días, día y noche en el mismo lecho, dando como vueltas, que pidiéndole el favor, oiga, venga, ayúdeme a levantar, ayúdeme a sentarme. ¿Cómo estaba su cuerpo? Él estaba enfermo, estaba reenfermo, estaba tenazmente, ¿cierto? Pero ¿qué hizo el Señor? O sea, el Señor tuvo misericordia de él, amén. Por eso se llama pórtico, de Betesda, se llama este lugar, el lugar casa de misericordia. Entonces dice que estas cosas, el Señor permitió que escribieran incluso todo lo que son los milagros para que nosotros, y Él permitió que todo el que iba viera que el Señor hacía milagros para que, ¿qué? Para que creyeran, ¿sí? Para que creyeran en Él, amén. Entonces yo quiero decirles una cosa, la sanidad física normalmente nosotros la vemos, ¿cierto? Uno ve una persona que estaba enferma, yo he visto en la iglesia en donde de pronto hay partes en donde de pronto sanan un pie plano y entonces sale la curvita, ¿cierto? O sea, la sanidad física se ve,
¿cierto? La sanidad física es tangible, ¿cierto? Yo hasta la puedo tocar, yo puedo tocar, a veces no es que tenía un tumor y resulta que ya después el Señor cogió y la sanó, pero la sanidad espiritual, ¿qué es? No se ve, no es tan tangible. Pero ¿saben qué es la diferencia de la una y de la otra? Que la sanidad física es temporal, porque nosotros somos pasajeros, hermanos, pero la sanidad espiritual es ¿qué? Eterna, amén, porque nosotros algún día vamos a tener que ir a la presencia del Señor, amén. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque más que físicamente, hermanos, que nosotros estemos enfermos, físicamente podemos estar enfermos, hermanos, pero lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que espiritualmente cada día podamos limpiar nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida se sane, porque ese corazón, esa mente, nuestra alma es la que va a ir para el cielo, amén. O sea, de pronto en la parte física a veces nosotros no podemos tener el control de nuestra parte física porque me dolió la cabeza, porque qué sé yo, ¿cierto? Y de pronto no hay sanidad física, pero la sanidad de alma, hermanos, depende de cada uno de nosotros, amén. Y por eso sí tenemos que estar buscando cada día que el Señor nos sane espiritualmente, amén. Esa es de las partes más importantes que hay en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser sanos cada día espiritualmente, amén. Entonces, ¿qué más vemos acá? Dice que él tenía 38 años y que la enfermedad lo tenía paralizado, que la enfermedad lo tenía, él no tenía fuerza y que él estaba insensible, ¿cierto? Ustedes se alcanzan a imaginar una persona de tanto tiempo enferma, ¿ustedes creen que su corazón estaría sano? Tendría amargura en su corazón, ¿cierto? O sea, tendría tristeza, o sea, yo creo que hasta muchas veces este hombre diría, ¿por qué no me quitas la vida? ¿Sí o no? O sea, yo quiero morirme, ¿qué sentido tiene, cierto, vivir? O sea, cuando hay sanidad del alma también y cuando hay dureza en el corazón, a veces el enemigo permite ese tipo de cosas para poner tropiezo y para que nuestro espíritu nos llegue realmente de Dios. A veces el enemigo hasta en la misma enfermedad utiliza la enfermedad también para que nosotros tampoco podamos avanzar en el reino de Dios, amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la enfermedad física, pero más que todo con la enfermedad espiritual. Nosotros cada día tenemos que irnos limpiando, hermanos, y tenemos que ir cambiando para que el Señor sea el que nos ayude, amén. Entonces acá tenemos, dice, porque un ángel descendía de vez en cuando, y bueno, entonces cualquiera que entrase. Y había un hombre allí que hacía ya 38 años que estaba enfermo, o sea, mucho tiempo, hermanos. Yo no me alcanzo a imaginar él cómo tendría los músculos deteriorados, o sea, los mismos huesos debilitados, ¿cierto? Muy complicado, o sea, muy complicado. Así pasa con la gente que está cada día más en el mundo. Entre más en el mundo esté, es más complicado porque el enemigo lo engaña más, ¿cierto? Ahorita el enemigo lo está engañando con más espejismos, con más cosas, con el mundo, con la vanagloria, con una cantidad de cosas, hermanos, ¿cierto? Entonces tenemos que pedirle a Dios para que el Señor sea el que nos ayude. Entonces dice el versículo 6, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo así, ¿quieres ser sano? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Quieres ser sano? Mire que el Señor a todos nos pregunta. ¿Saben? ¿Ustedes sí sabían eso? Que el Señor es un caballero y él nos pregunta a cada uno, dice, Jonathan, ¿tú quieres ser sano? Él le dice, pastor, Luis Melo, ¿quieres ser sano? ¿Cierto? Danielita, ¿tú quieres ser sana? Porque el Señor es un caballero y Él no se entra por donde no tiene, ¿cierto? Él a cada uno de nosotros, sí, Él a cada uno de nosotros, Él nos ha preguntado, ¿tú quieres ser sano? ¿Por qué? Porque Él tiene toda la disposición del poderoso Espíritu Santo de Dios para sanar nuestras vidas espirituales, amén. Él nos pregunta, ¿cierto? Porque Él ¿qué hace? Él dice que nosotros, hay una cosa que nosotros como cristianos, Dianita, ¿quieres ser sana? Amén. ¿Estás qué? ¿Estás bien sana? Amén, amén, amén. ¿Saben qué pasa? Lo que pasa es que el Señor, Él nos da la posibilidad de escoger, amén. Él por eso pregunta, le dice, Héctor, ¿quieres ser sano? Amén, porque Él a cada uno de nosotros nos da la posibilidad ¿de qué? De escoger, ¿cierto? Hay dos caminos, dice que hay un camino ancho y hay un camino ¿qué? Angosto, ¿cierto? Y nosotros somos los que tenemos, yo tengo el libre albedrío de decir, yo me voy por el angosto o yo me voy por el ancho, amén. Entonces, la sanidad espiritual y la salvación, ¿de quién depende? De nosotros, amén. Depende de nosotros, de la fe y de lo que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, amén.
Entonces, el Señor siempre que nos ha ofrecido, Él siempre nos ha ofrecido su perdón. Miren, hermanos, que por más cosas que nosotros podamos hacer, en serio, por más que nosotros, Él es ese papá tan amoroso y tan hermoso, hermanos, que a Él no le importa el pecado que usted y yo hayamos cometido. O sea, Él es así. A Él no le importa si yo en mi vida antes, como hablamos de un antes de Cristo y un después de Cristo, nosotros los cristianos, a Él no le importa usted qué haya hecho. Usted pudo haber sido lo que haya sido. Vimos en Remanso, por ejemplo, el pastor de allá de Remanso, es el pastor Danilo, que es misionero, y gloria a Dios por ese varón. Nos contaban, ¿saben qué fue? Él fue sicario, él mató, él hizo, él deshizo, ¿cierto? Pero el Señor, ¿será que va a mirar? Ay, no, es que este es del estrato 0, entonces no lo voy a utilizar. No, es que si este es del estrato 5, entonces este sí como tiene buena parla y buena cosita, entonces no. El Señor no hace ese tipo de acepción de personas, amén. Nada, hermanos. O sea, al Señor no le interesa su pasado, ni mi pasado. A Él no le interesa lo que yo haya hecho, amén. A Él no le interesa lo que yo haya hecho. Él lo único que quiere es darnos una nueva oportunidad. Pero cuando Él nos da esa oportunidad, hermanos, lo que Él sí quiere es que realmente nosotros tengamos realmente ese nacimiento, hermanos, que tengamos realmente esa convicción y que tengamos esos cambios en nuestros corazones, amén. Eso es lo clave del Señor, eso es lo que Él quiere en nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 7, dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le decía este paralítico al Señor? Señor, yo no tengo quien me meta en el estanque. ¿Quién me meta en el estanque? ¿Ustedes sí creen que habrán personas que están pendientes de meterse en el estanque? Amén. O sea, en el fuego del Espíritu Santo. Amén, hay muchos. Los que están sin Cristo en este momento. Ellos están deseosos, aunque ellos no sepan, pero el Señor sí está deseoso de que ellos puedan abrir sus ojos y se puedan meter en el estanque, hermanos. Entonces, esa es donde yo voy y les digo: no nos callemos en donde quiera que vayamos. O sea, daba el ejemplo de lo del pastor cuando sale, creo que varias personas acá lo hacen, o sea, en sus empresas. Hermanos, no nos callemos, porque hay muchas personas que es necesario que se metan a ese estanque para que ¿qué? Para que conozcan del Señor Jesucristo, amén. O sea, como yo digo, así sea el testimonio, hermanos, en donde estemos, Señor, que el Señor nos ayude para que otras personas puedan llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Que nosotros no vayamos a ser piedra de tropiezo para otras personas, ¿cierto? Porque dicen, no, es que esta niña es un día sí y otro día no, ¿cierto? A veces pasa eso. Sí, a veces hay personas que un día sí están, mejor dicho, van y van a evangelizar todo un pueblo, y al otro día, ¿cierto? Están haciendo todo lo contrario a veces, ¿cierto? Lamentablemente nosotros somos así, o sea, como tan emocionales a veces. Entonces que el Señor como que nos afirme, amén, porque es que la palabra de Dios dice que Él nos quiere calientes, Él no nos quiere ni tibios ni fríos. Entonces eso es complicado, ¿cierto? Porque o caliente, ¿cierto? El Señor no nos quiere ni tibios ni fríos, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ser de una sola medida, amén. O sea, yo no voy a decir que somos los perfectos, porque el Señor no busca perfección, o sí nos va a perfeccionar, pero el día que nos transforme. Él busca esa excelencia en cada uno de nosotros, amén. Que seamos excelentes en lo que hagamos, que nosotros estamos en nuestro servicio, yo tengo que ser excelente en lo que hago, ¿cierto? Que yo tengo que hacer determinada cosa, tengo que hacerlo lo mejor, porque es que nosotros estamos hablando que no es la obra de los hombres, ¿cierto? Es que a veces, normalmente yo le doy gloria a Dios por esta iglesia, y alguien me decía, uy, fuente de amor, ¿cómo es de privilegiada? Yo le decía, ¿por qué? ¿Saben por qué decían que somos privilegiados? Porque aquí hay mucha gente que sirve. Dice, no, es que acá todo el mundo quiere servir, ¿cierto? O sea, ¿por qué quiere la gente servir? Porque digamos que la cabeza, él está dispuesto para servir, ¿cierto? Y cada uno de nosotros estamos dispuestos, las cabezas de la iglesia están dispuestas para servir. Entonces, los que vienen detrás, ¿qué hacen? Hacen lo mismo, ¿cierto? Entonces, que si él hace tal cosa, nosotros, y ya, por ejemplo, cada uno en su ministerio, ¿cierto? Me encanta lo que yo decía la vez pasada en el grupo de niños, me gusta la creatividad que han tenido, porque es que los niños son claves para la obra del Señor, ¿no? Que de ahí van a salir los futuros pastores, profetas, evangelistas, salmistas, amén.
Entonces, eso es importante. Los que estamos en la alabanza, o sea, yo sé que lo hacemos con todo el corazón. A veces nuestras voces no son las más hermosas, exceptuando Danielita, que tiene una voz hermosa. Y sí, nosotras a veces se nos sube, se nos sale la vocecita. Soniecita ha crecido harto, gloria al Señor por eso. O sea, cada uno, yo veo cada uno y la gente se esfuerza, ¿cierto? Cada uno en nuestro ministerio, porque es un privilegio del Señor que nosotros podamos estar en una iglesia, que nosotros somos libres. O sea, aquí yo le doy gracias al Señor porque aquí no se está apoyando a todo el mundo. Oiga, ¿qué pasó? No, se da como más libertad, ¿cierto? Se da libertad para que la gente trabaje y para que la gente haga las cosas de la mejor manera, amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que hacer las cosas a tiempo, hermanos, o sea, y a todo mundo, no callarnos, sino que llega una persona. Me encanta que cada vez que llega una persona nueva, todo el mundo está dispuesto a saludarla. Y gloria a Dios por eso, amén. O sea, yo creo que los que se han quedado acá ha sido más también por eso, por el servicio, porque por la disposición que tiene cada una de las personas, hermanos. Y yo agradezco para darle las gracias a todos, porque gloria al Señor, porque es que nosotros no lo hacemos para los hombres, hermanos. Nosotros lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. La obra es de Él, que nunca se nos olvide, que jamás se nos olvide que todo lo que hagamos, así de pronto hasta el pastor a veces ni lo reconozca, ¿cierto? A veces ni siquiera lo reconoce. Ay, no, él lo reconoce. Pero así, no. Así de pronto, sí, así de pronto, no, en serio, no lo digo por él, es molestando, pero igual, a veces de pronto le podrá pasar. No, así la gente no lo reconozca, hermanos, ¿cierto? Así la gente no lo reconozca, así la gente, pastor, así la gente no lo reconozca. Amén, así la gente no lo reconozca. Tenemos que hacerlo ¿para quién? Y hablando en serio, tenemos que hacerlo ¿para quién? Para el Señor, amén. Porque Él va a tener en cuenta. ¿Se acuerdan que un día hemos hablado siempre que hasta por un vaso de agua que nosotros le demos a alguien, el Señor ¿qué? Dice que va a tener la recompensa, ¿cierto? Y una recompensa, uno cuando espera una recompensa no la espera de 10 pesitos o de 10,000, no, una recompensa que sea pues, gratificante, que valga la pena, ¿cierto? El Señor hasta por eso va a tener nos va a dar recompensa, amén. Entonces, eso es muy bueno, o sea, que nosotros nunca nos alejemos, que no miremos hacia la derecha, yo algún día prediqué algo de eso, ni a la izquierda, ni miremos atrás, hermanos, sino que siempre tengamos nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo, amén. Siempre, 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 hermanos, independiente a lo que pase, ¿cierto? Que le lloremos a Dios, que le clamemos a Dios, que Él tendrá nuestra, ¿qué? Recompensa, hermanos, ¿cierto? Él tendrá nuestra recompensa. Entonces que nosotros no miremos a los lados ni a ninguna parte, sino que el Señor nos ayude. Miren lo que dice el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda, ¿cierto? Toma tu lecho y anda. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, como les decía con anterioridad, este señor, o sea, este paralítico, ahí 38 años, hermanos, 38 años, ahí. Usted se alcanza a imaginar lo que yo les decía antes, el que podría tener en su corazón, todo lo que has vivido en ese lecho. O sea, ¿qué pudo haber vivido este hombre en ese lecho? Soledad, dolor, ¿cierto? Tristeza, desengaño, angustia, ¿cierto? Amargura. Esto sí me tocó harto, duro, yo digo terrible. O sea, 38 años una persona, o cuando las personas están sin Cristo, hermanos, eso es muy triste, ¿cierto? ¿Qué sufren las personas cuando están sin Cristo? Dolor, tristeza y desengaño, ¿cierto? Cuando estamos sin Cristo, pasamos muchas cosas. Hay mucha gente que le ha pasado muchísimas cosas, hermano. Les ha pasado rechazo, han tenido pobreza, han tenido desprecio, han tenido humillaciones. ¿Ustedes creen que qué le pasó a este hombre? Yo creo que él sintió todo eso, ¿cierto? Él sintió tristeza, él sintió, no sé, tantas cosas que sintió. Miren que en esta partecita sí me dio mucho dolor, ¿cierto? Porque eso yo creo que nos ha pasado de pronto en cualquier momento de nuestras vidas, a todos nos ha llegado a pasar, ¿cierto? A veces sentimos, o sea, desengaño, a veces sentimos dolor, a veces nos da amargura hasta en nuestro corazón de ver que a veces las cosas no fluyen como tuvieran que fluir, ¿cierto? A veces hay cosas que le tocan a uno. Mire que ese punto yo lo tocaba, cada vez que lo miraba, lloraba igual. Porque eso nos pasa a todos, hermanos, sin Cristo, ¿cierto? Estamos tristes, estamos solos, ¿cierto? Pero yo les tengo una noticia, ¿cierto? Nunca, dentro de ese caminar, nunca hemos estado solos, hermanos. Siempre el Señor Jesucristo ha estado con nosotros, amén. Siempre el Señor nos ha ayudado.
Y no importa, hermanos, yo en este momento les quiero decir con todo mi corazón, o sea, no importa por la angustia, por la soledad, por la humillación, por el desprecio que a usted le tuvieron de pronto cuando fue pequeño, por todo lo que ustedes le hicieron en su vida, no importa por todo lo que usted haya podido haber pasado, hermano. ¿Sabe por qué? Dele gracias a Dios por todo lo que aconteció en su vida, que de pronto su pasado fue negro, fue terrible, ¿cierto? O sea, usted fue un drogadito, usted fue, bueno, yo no lo sé, como decíamos el antes de cada uno de nosotros. Dele gracias a Dios que eso el Señor lo ha permitido para nosotros. ¿Para qué? Para conocerlo a Él, amén. Eso el Señor, esas circunstancias tan difíciles que podamos ir pasando diario, eso el Señor lo ha ido utilizando a nosotros. ¿Para qué? Para creer y para nosotros no poner los ojos en los hombres, amén. Para que nosotros pongamos la mirada en el Señor Jesucristo y nunca nos apartemos de Él, amén. Siempre. Acuérdense, hermanos, que en la tristeza, en la soledad, en el desengaño, en la angustia, en la desilusión, en la decepción, a usted lo decepcionan, ¿cierto? A nosotros nos decepcionan. Duele, duele con el alma, hermanos, ¿cierto? Pero cuando eso pasa, o sea, acordémonos que el Señor ahí está trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere ayudar a crecer, ¿sí? Porque el Señor está trabajando en esos, porque quiere que nosotros vayamos cada día un nivel, que crezcamos un nivel, ¿cierto? Y que no seamos los niños que yo digo chinchosos, ¿cierto? Que por todo pelean, por todo lloran y que finalmente se presenta un problema en la iglesia y salen como niños chiquitos corriendo. Yo siempre he estado en contra de esa posición, hermanos. Yo soy una de las que digo, por más que pase lo que pase, es el Señor el que nos tendrá que sacar. No yo, no mis fuerzas, no mi desengaño, no. No, porque los hombres no nos tienen que sacar. Y sobre todo yo lo digo acá, yo sé que no es la iglesia perfecta, hermanos, pero acá hay oportunidades para todos, hermanos. Hay oportunidades porque el Señor necesita que todos trabajemos, hermanos. Ahorita una iglesia no necesita que venga la gente y se siente. Sí, o sea, bueno, porque se salve, pero eso tiene sentido, no tiene sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a todos a servir en la obra. El Señor Jesucristo cuando vino, ¿el que hizo? Sirvió. ¿Y qué fue lo que les enseñó a los discípulos? A servir, hermanos. Entonces, ¿yo qué hago? 5, 10, 15 años en una banca sin hacer nada. ¿Creen que eso es agradable delante del Señor? No. O sea, no es como ahí, ya, vine y ya, y vengo, entro, salgo y vuelvo. No, hermanos. Eso ante Dios no es correcto, porque el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, ¿a qué? A servir. Y eso es lo que nosotros hacemos en el discipulado. En el discipulado siempre hablamos o sea, y se le da la libertad a la gente. Vaya, Yaga, que dijo, ay, es que está mojadito allí, yo quiero traer un trapero. Vaya, hermana, se está demorando. Sí, por así decirlo. Pero en serio, para eso estamos nosotros, hermanos, ¿sí? Para servir y sobre todo en la obra del Señor. O sea, no esperemos a que nos tengan que decir, venga, no, esta no es una iglesia así, hermanos. Esta no es una iglesia que se está llamando, oiga, por favor, no, porque acá la gente tiene la disposición y de eso me alegro y me gozo yo, hermanos, amén. Pero entonces, permítele al Señor que trabaje en su vida y permítale al Señor que esos dones y esos talentos que usted tiene, se los dé al Señor, amén. Porque los dones y los talentos que Él nos da, ¿son para quién? Son para el Señor, amén. Entonces, que el Señor nos ayude y que en todas esas dificultades, todo lo que nos ha pasado, no lo traigamos a memoria de esa manera, sino que gracias, Señor Dios, por todo lo que me pasó. Gracias porque yo esperaba esto, pero no encontré todo lo contrario, pero no importa, Señor, porque tú estás conmigo, amén. Y el Señor nos ayuda, amén. Eso hace el Señor. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena, amén. El versículo 9, ¿qué dice? Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho, ¿y qué hizo? Y anduvo, y era día de reposo aquel día, ¿cierto? Entonces en el versículo 9 dice que al instante, ¿cierto? Este hombre que fue sano y anduvo, ¿cierto? Yo me acuerdo de mi conversión, cuando yo me convertí, ¿ustedes saben qué fue lo primero que me dio Dios a mi vida? Sanidad espiritual, pero paz en mi corazón, hermanos. Ustedes no se alcanzan a imaginar, porque yo creo que yo hace como 30 y algo de años yo recibí, un día triste, recibí al Señor. Y el Señor, tocó mi corazón. Y ese día, fue el día, nunca lo olvidaré, hermanos. Fue el día más hermoso de mi vida porque me dio paz en mi corazón. Todas esas cargas que yo llevaba se las entregué a Él.
y el que hizo en mi vida me sanó y volví a ser la que era antes, ¿sí? O sea, pues de todas maneras algo de chispita, o sea, como así, como normalmente a veces soy, ¿no? Así, pero igual sí, sí, pero igual era terrible, ¿sí? Porque uno estaba en situaciones complicadas, pero cuando yo me postré, lo primero que le dije, Señor, ayuda. O sea, la única salida eres tú y tú eres el único que me puedes ayudar. Y Él entró en mi corazón y me dio esa paz, hermanos, que yo me acuerdo que yo me desperté al siguiente día, uy, yo me sentí como que me había quitado montones de bultos encima, ¿sí? Y como que me quitó esa ceguera espiritual, esa sordera espiritual, y realmente me hizo sensible. Desde ahí siento que yo he servido al Señor. O sea, Él me dio mucha paz en mi corazón y entonces sentí que esas cargas se las entregué al Señor. Entonces así le pasó a este hombre, al instante. ¿Usted se alcanza a imaginar todo lo que el Señor le alcanzó a quitar a este hombre cuando lo sanó? Y que dijo, levántese, y que se pudo levantar, a pesar de que sus músculos estaban, yo creo que deteriorados y sus huesos estaban no tan flexibles, el tener que levantarse y poder decir, o sea, tener esa paz en su corazón y decir, soy sano, y como que pensar y no creerlo, o sea, yo no lo puedo creer, ¿cierto? Diría él, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Eso me pasó algún día a mí y le doy gloria al Señor. Y muchas cosas me han pasado, pero yo cada día le doy gloria al Señor y gracias a Dios porque Él pone esa paz y esa alegría en mi corazón. Que a veces pues soy como un tanto sensible en cosas, pero porque yo le doy muchas gracias al Señor, porque Él me rescató de muchas cosas y ha quitado de mi corazón muchas cosas y me ha ayudado cada día y ha ayudado a mi casa. Entonces esas cosas, o sea, yo anhelo que el Señor siempre la haga con cada uno de nosotros cuando nosotros disponemos nuestro corazón para Él, amén. Él lo hace y nos levanta y Él nos ayuda, ¿cierto? Entonces al instante el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Se llevó las cargas. Dice el versículo 10, dice el versículo, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. ¿Qué hizo entonces él? Él lo que hizo fue que empezó a testificar. Él no le importó que fuera día de reposo, ¿cierto? Sencillamente él se fue, él hasta se le olvidó, porque es que eso los judíos lo tenían claro, que si era día de reposo ellos no podían andar cargando con nada, pero él era tanta su emoción que sencillamente él cogió no sé, su cama, lo que tuviera ahí, y sencillamente se la echó al hombro y se fue y se le olvidó. Y entonces le dijeron, ¿usted por qué anda así? No, porque me sanaron. Aquel, no sé quién era, porque él ni siquiera se dio cuenta quién fue. No sé quién fue, pero sanó y me sanó mi vida. Él empezó a testificar del Señor, amén. Dice el versículo 11, dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces dice, el que me sanó. ¿Qué fue lo que hizo el paralítico? Le creyó, ¿cierto? Él le creyó. Por eso fue que pudo levantar su lecho y por eso fue que pudo andar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo el Señor con este varón? Lo rescató, ¿cierto? El versículo 12 dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces dice que él no lo conocía. ¿Qué pasa con la gente que llega acá por primera vez a la iglesia? No conoce al Señor Jesucristo, ¿cierto? Son bebés espirituales, ¿cierto? Son bebés espirituales. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como ya hermanitos mayores, que siempre yo digo como hermanitos mayores? Nosotros tenemos que ayudarles para que ellos vayan, ¿qué? Creciendo. Entonces, nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? Con nuestro testimonio. Amén, hermanos. Siempre, o sea, siempre que lleguen los nuevecitos, siempre van a haber bebés en la iglesia, lo que yo siempre les digo, y gloria a Dios por esos bebés que llegan a la iglesia, porque esos bebés tienen que ir aprendiendo, ¿cierto? Y nosotros como hermanitos mayores y los papás estamos en la responsabilidad, es nuestra responsabilidad de ayudarlos a crecer, no estancarlos, amén. Nosotros tenemos que ayudarlos a crecer, ¿cierto? El versículo 13 dice, Jesús se fue silenciosamente, o sea, fíjense que él fue y sanó al paralítico. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Se fue silenciosamente, no sanó sino a uno y se fue silenciosamente, ¿cierto? El Señor a veces nos quiere dejar solitos, ¿cierto? Pero no porque nos quiera dejar como tal solitos, sino que el Señor sencillamente, Él quiere, así como cuando el bebé está empezando a dar pasitos, uno a veces coge y le va dando el pasito, al comienzo lo va ayudando a enseñar a caminar, pero al momento que uno quiere que ya suelte su pasito, entonces uno ya sencillamente se hace un poquito hacia atrás para que el bebé dé el paso.
Así quiere el Señor con cada uno de nosotros. Que cada día nosotros demos pasos, hermanos, cada día vayamos dando pasos y pasos de fe, ¿cierto? Que vayamos creciendo y que vayamos en Él. Yo quiero que vayamos ahorita, dice, miren el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Dice, no peques más para que, ¿qué? Tremenda palabra. Eso es tremendo, me parece a mí. Mira, tú has sido sanado, pero ojo con pecar para que no te llegue una cosa peor, ¿cierto? Eso es muy complicado. Entonces, yo quiero que vayamos, nosotros tenemos que, hermanos, cuidar nuestra salvación. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación y yo quiero que veamos Primera de Pedro en el capítulo 4, el versículo 17. Yo quiero que veamos este versículo. Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 17. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Amén. No me lo quites, mira. Porque dice la palabra, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios, hermanos. Por la casa y si primero comienza por nosotros, o sea, por la casa, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Es complicado, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Qué dice el versículo 18? Y el pecador, amén. ¿Sí ven? Dice la palabra de Dios que si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Tremendo, ¿cierto? O sea, nosotros debemos cuidar nuestra salvación. Nosotros somos peregrinos, pero nosotros sabemos que un día le vamos a entregar las cuentas al Señor, amén. Yo quiero leer otro, nosotros tenemos que perseverar también en la obra de Dios. Yo quiero que vayamos a Mateo, el capítulo 10. Y con esto ya terminamos. Mateo capítulo 10, desde el versículo 16. Dice Mateo 16, dice persecuciones venideras. Yo quiero que lo escuchen porque eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que en estos momentos está pasando, hermanos. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Por eso es que nosotros debemos en las tribulaciones, en toda nuestra soledad, dolor, tristeza, alegrarnos, amén. Porque dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como ¿qué? Como serpientes, y sencillos como ¿qué? Como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no nos preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte ¿a quién? Al hermano. El padre entregará ¿a quién? Al hijo. Y los hijos se levantarán ¿contra quiénes? Contra los padres y los harán morir, ¿cierto? Y seréis aborrecidos ¿dónde? De todos, por causa de mi nombre. Mas el que ¿qué? Persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces, ¿ustedes por qué creen que el Señor nos permite que tengamos soledad, tristeza, angustia, todo ese tipo de cosas? Él los permite porque están llegando los tiempos y son ahora, hermanos, en donde los hijos se están volviendo en contra de los padres se están volviendo en contra de los hijos, los esposos, los hermanos, todo el mundo se está volviendo uno en contra del otro, hermanos. Ya no se va a hacer extraño que se vaya a entregar. ¿Si vieron lo que pasó nomás con el plebiscito?
O sea, unos se entregaban a los otros amenazaban, alcanzó a haber mucha incertidumbre, que a nivel político esa palabra es tremenda. Incertidumbre es como si hubiera casi guerra. O sea, cuando dicen que un país está en incertidumbre, es como si estuviera en guerra. Así estuvimos nosotros por un momento, por el plebiscito, hermanos. Y empezaron a entregarse casi que los unos en contra de los otros. Y eso que es lo que dijo el Señor Jesucristo, eso tiene que pasar en estos tiempos. Va a pasar ese tipo de cosas. Todos se van a entregar, o sea, no le va a importar que sea el hermano, el hijo, el esposo, la esposa. Ya no les va a importar, hermanos. Y nosotros para eso estamos, porque nosotros tenemos que, ¿qué? Que perseverar. Amén. Tenemos que perseverar en la obra del Señor, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, será salvo, entrará al reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos que el Señor nos ayude para que podamos entrar, porque Él conoce los corazones, y los que corazones Él los mira, y el corazón limpio, ese es el que heredará el reino de los cielos. Amén. Entonces que el Señor nos ayude y que podamos hacer la obra del Señor como Él lo manda en su palabra. Amén. Vamos a orar y le damos gracias al Señor. Oh Dios y Padre de la gloria, yo te doy infinitas gracias, mi buen Señor, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios santo y porque tú eres Dios justo, Señor Dios. Yo te doy gracias, Dios de los cielos, porque cada uno de los que estamos en este lugar, en esta tu casa, Señor, podemos decir que nosotros no te buscamos a ti, Señor Dios, sino que tú en tu misericordia, Señor Dios, esa Betesda, Señor Dios, tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros, Dios. Hoy te queremos dar gracias como tu pueblo, Señor Dios. Hoy te queremos dar gracias porque tú nos buscaste, nos encontraste, Señor Dios, y tú, Señor Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor Dios, el cual enviaste para consolarnos, has entrado en cada una de nuestras mentes y cada uno de nuestros corazones, Señor Dios. Yo te doy gracias, Dios de los cielos, por tu presencia en esta tu casa, Señor Dios, en este tu templo, en esta tu iglesia, fuente de amor a las naciones. Pero también te doy infinitas gracias, mi buen Señor, porque tu Santo Espíritu es el que mora en cada uno de tus siervos y en cada uno de tus hijos, en cada una de tus ovejas, Dios. Dios de los cielos, te queremos pedir ayuda. Te queremos pedir, Señor Dios mío, que nos fortalezcas, Dios. Aún te queremos dar gracias, Señor Dios, por todos esos momentos tan difíciles que en nuestras vidas han pasado, Señor Dios. Te queremos dar gracias por nuestros momentos de tristeza, de soledad, Señor Dios, de desengaño, Señor Dios, aún de humillaciones, Señor Dios. Todo lo que hayamos pasado en nuestras vidas, te damos infinitas gracias, oh Dios de los cielos, porque tú a través, Señor Dios, de cada una de estas circunstancias, Señor Dios de los cielos, tú te glorificaste en cada uno de nosotros y nos permitiste, Dios, que te conociéramos a ti y que te recibiéramos en nuestro corazón, Señor. Te doy gracias, Dios, porque nosotros en este momento nos podemos llamar hijos del Dios Altísimo, Señor Dios. No somos criaturas, Señor Dios, sino somos tus hijos, Señor Dios. Tenemos, Señor Dios mío, herencia contigo. ¿Y en dónde tenemos esa herencia, mi buen Señor? La tenemos allá el día que tú pases lista. Cuando tú pases lista y llames, Señor Dios, a Sonia, Señor Dios de los cielos, cuando llames a Daniela, Señor Dios, cuando llames a Javier, Señor Dios, cuando llames a Lucho, a Mary, Señor Dios de los cielos, cuando llames a Elsie, Señor Dios de la gloria, el día que pases lista, Señor Dios, a nuestro nombre, Señor Dios, no solamente nosotros, sino nuestra casa, nuestra familia, Señor Dios, cada uno de tus siervos y de tus hijos que estén en esta tu casa, Señor Dios, anhelamos que ese día, Señor, estemos preparados, Dios de las cielos, y podamos contestar esa lista, Señor Dios, poder decir, heme aquí, yo soy, Dios de los cielos, la persona que tú estás llamando, y yo soy la que voy a entrar a esa vida eterna, Señor Dios, porque eso es lo que anhelamos en nuestro corazón, Señor Dios. Yo te doy gracias por sacarnos de lo antiguo, Señor Dios, por sacarme del mundo, y yo te doy gracias por cada uno de tus hijos que están en este lugar, Dios, que un día tú los sacaste también del mundo, Señor Dios. Tú los sacaste de ese lodo cenagoso, Señor Dios, y aún al enemigo, Señor Dios, le quitaste, le robaste, Señor Dios, desde el hocico de cada uno de estos, del lobo rapaz, Señor Dios. Tú, Señor Dios mío, nos rescataste, Señor Dios, de las garras del enemigo, Señor Dios. Yo te doy gracias por tu presencia, Señor Dios, en tus hijos, Dios, y yo te pido, Señor Dios de los cielos, que los llenes de tu amor, que los llenes de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu benignidad, de tu bondad, de tu fe, Señor Dios, de tu mansedumbre y de tu templanza, Señor Dios, porque esos son los frutos de tu Espíritu, Señor Dios, y todo el que es nacido de nuevo, Señor Dios, tenemos que buscar, Señor Dios, que esos frutos, Señor Dios mío, sean los que fluyan
y crezcan en cada uno de nosotros, Dios. Obra, Señor Dios mío, en cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor Dios. Llénanos con tu presencia, Señor Dios. Guárdanos en todo momento, Señor Dios. Que tu Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, Dios, cada día nos convenza, que sea esa conciencia para nosotros y que cada día podamos entrar delante de tu presencia, Señor Dios, postrarnos, Señor, y pedirte perdón por lo que en el día anterior hayamos hecho, o por lo que en el transcurso del día hayamos hecho. Podamos ir delante de ti y decirte perdóname, Señor, porque yo dije, o porque yo hice, o porque, bueno, no sé, el enemigo me usó para ciertas cosas. Ayúdame, Señor Dios. Ayúdanos para que cada día, Señor Dios, nuestros corazones sean renovados, Señor Dios. Ayúdanos para que nuestros corazones cada día sean transformados, Dios. Y ayúdanos, Dios, para que tu presencia, Señor, sea la que llene nuestras vidas, Señor Dios. Para que tú nos hagas esos hijos tuyos, esos siervos tuyos, sabios, sensatos, prudentes, Señor Dios, y llenos de tu presencia, Señor Dios. Que podamos caminar y hablar de ti, y que todo el que se nos encuentre en el camino, Señor, nos vea diferente, Señor Dios. Que digan cómo es de diferente, cómo es de especial usted. Qué chévere, qué rico, Señor Dios. Que puedan decirnos de nosotros esos, y no qué pereza encontrármelo, Señor, o encontrármela, porque ya va a empezar. Entonces ayúdanos, Dios de los cielos, para que todo tu pueblo, Señor, sea lleno con tu poderoso Espíritu Santo, Señor Dios. Que fluyas en ellos, con ellos y sobre ellos, en mi vida, en sus casas, en sus familias, en donde quiera que estemos, Señor Dios. Que fluya tu presencia en cada uno de nosotros, y que el día, Dios, es lo que más anhelo con todo mi corazón, Dios, que el día que tú me llames a tus hijos y llames a sus familias, podamos decir presente, Señor, heme aquí estamos, Dios. Glorifícate en tu pueblo y ayúdanos, Dios, y llena con tu presencia, oh Dios de los cielos, este lugar, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.